Yo ya le había dicho varias veces, pero siempre se le olvidaba y me volvió a preguntar. Y yo le decía, pues padre, la renovación carismática. Y él se emocionaba. Y siempre me dijo varias cosas de la renovación carismática. Recuerdo una ahora, cuando me preguntó, ¿y a qué grupo pertenece? ¿A qué movimiento estás? ¿Dónde estás integrado después de la confesión? Le digo, padre, en la renovación carismática. Y él se emocionaba, ¿no? Él decía, la renovación. Y recuerdo que me dijo en una ocasión, para mí, la renovación carismática católica es creer en un Jesús que vive y un Espíritu Santo que actúa con poder. ¿Sí? Y fue una definición sencilla y maravillosa. Para mí, la renovación carismática es creer en un Jesús que vive y un Espíritu Santo que actúa con poder. Y es que la renovación carismática católica es sencilla en su esencia, porque el Espíritu Santo nos lleva a lo esencial de la vida de fe, de la vida cristiana. Y lo esencial es el encuentro con Jesús. Y lo esencial es la experiencia del Espíritu que ya hemos recibido en el bautismo, la experiencia de Pentecostés. Eso es lo esencial, el encuentro con Jesús, que nos hace testigos. Porque un testigo es uno que ha visto, que ha oído, que ha presenciado un hecho, que ha estado ahí. Por eso el apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 1, versículo del 1 al 3, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que han tocado nuestras manos, la vida en mayúscula, dice ahí, hablando de Jesús, la vida que se nos manifestó, es lo que les anunciamos, es de lo que les damos testimonio. Ese es un testimonio. Uno que ha tenido encuentro con Jesús y que lo sigue teniendo. Por eso el Papa Francisco habla en Evangelii Gaudium, en Exhortación Alegría del Evangelio, en el numeral 3, invito a todo cristiano, a todo hombre, a encontrarse con Jesús. Hoy el mundo necesita testigos. ¿Qué necesita el mundo? Testigos. Dígale al que tiene al lado, tú estás llamado a ser testigo de que Jesús está vivo. El mundo necesita testigos. De hecho, el Papa Pablo VI lo decía. El Papa Pablo VI es un Papa maravilloso. Fue el que le tocó acoger la renovación carismática, el que le tocó pues dirigir gran parte del Concilio Vaticano II. Algunos le llaman el Papa del Espíritu Santo, San Pablo VI. Y él nos dejó una exhortación que sigue siendo muy importante, que se llama Evangelii Nuntiandi, Anuncio del Evangelio, en 1975, sobre la evangelización en el mundo actual. Y un Papa muy profético. Y en el numeral 41 de esta exhortación, Papa Pablo VI decía, el mundo contemporáneo escucha más a los testigos que a los maestros. Pero la frase completa dice, y si escucha a los maestros, es porque también son testigos. El mundo contemporáneo escucha más a los testigos. Un testigo es uno que se ha encontrado con Jesús, que lo ha visto. Y que como los apóstoles al comienzo de la evangelización dicen, como dice Hechos 4:20, no podemos callar lo que hemos visto y oído. Fíjense, lo que hemos visto y oído, a quien hemos visto y oído, a Jesucristo. Entonces es vital el encuentro con Jesús. ¿Cuándo fue tu último encuentro con Jesús?
No me diga hace 20 años, 15 años, 10 años, sí, quizás, ese primer encuentro. Pero con frecuencia en el camino perdemos el encuentro con Jesús vivo, con Jesús resucitado, con Jesús poderoso. El mundo escucha más a los testigos, es decir, al que transmite no solo una idea, un concepto, una doctrina, una verdad, sino al que transmite una experiencia, un testimonio, vida, a quien es la verdad, a Jesucristo. Y es que el reino de Dios, como dice 1 Corintios 4:20, no está en la palabrería, sino en el poder. Dígale al que tiene al lado, el reino de Dios no está en la palabrería, sino en el poder. En el poder. En el poder. 1 Corintios 4:20. Jesús mismo ejerció su ministerio con este poder. Con este poder. Con este poder que no es show, que no es fuegos artificiales. Con este poder que no es algo, que es alguien. El Espíritu Santo. Por eso Pedro, cuando predica en casa de Cornelio, dice Hechos 10:38, resume así el ministerio de Jesús en Hechos 10:38. A este Jesús, Dios Padre lo ungió con Espíritu Santo y poder. Pasó haciendo el bien, curando a los enfermos y liberando a los oprimidos por el demonio. Y Jesús, cuando habla de la acción evangelizadora, a la cual todos estamos llamados a evangelizar. Todos. ¿Cuántos estamos llamados a evangelizar? Todos. Todos estamos llamados a evangelizar. Todos. Dice el Papa Pablo VI también en el Evangelii Nuntiandi, en el numeral 15, oiga bien, la iglesia existe para evangelizar. Constituye su razón de ser, su identidad más profunda. Y se atreve a decir Pablo VI, la iglesia existe para evangelizar. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros somos la iglesia. Tú eres la iglesia. Somos la iglesia. Por eso tú existes para evangelizar. Dígale al que tiene al lado, existes para evangelizar. Y que dentro de tu vocación como esposo, como esposa, como papá, de tu profesión, dentro del camino de vida que Dios te ha ido mostrando, que estás viviendo hoy, dentro de todo eso, en todos esos espacios, tu vida está llamada a mostrar a Jesús, a mostrar a Dios. Es bueno hacerse la pregunta que se hacía San Ignacio de Loyola con frecuencia. San Ignacio de Loyola, cuya fiesta es ya casi el 31 de julio, decía, ¿qué he hecho por Cristo? ¿Qué estoy haciendo por Cristo? ¿Qué haré por Cristo? Y para encontrar respuesta a esa pregunta, primero hay que dejar que Jesús haga en ti. Que Jesús obre en ti, encontrarse con Él. Pero la iglesia existe para evangelizar. Dios quiere decir al mundo, dice en otra exhortación llamada alégrense y regocíjense, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual, gaudete et exultate, en el numeral 24, vean qué hermoso lo que dice. Dios quiere decir al mundo con tu vida una palabra, un mensaje. Qué hermoso, ¿no? Dios quiere decir al mundo con tu vida una palabra, un mensaje.
Me gusta decir, haciendo una pausa en estas palabras del Papa Francisco, me gusta decir con frecuencia, Dios tiene un proyecto que lleva tu nombre. Dios tiene un proyecto que lleva tu nombre. Y sigue diciendo el Papa, Dios quiere decir al mundo con tu vida una palabra, un mensaje. Para que esto se lleve a cabo, él mismo da como unos pasos, para que esto se lleve a cabo, déjate transformar y renovar por el Espíritu Santo. Para que, y así tu preciosa misión no se malogrará, no se echará a perder, sino que Él la realizará, aún a pesar de los malos momentos, con tal de que permanezca siempre firme y abierto a su acción sobrenatural, dice el Papa Francisco. Entonces todos estamos llamados a evangelizar, y dice el Papa Francisco que para que esto se lleve a cabo, ¿cómo hago esto? Déjate transformar y renovar por el Espíritu Santo. Porque la evangelización es imposible sin la fuerza, sin el poder del Espíritu Santo. Y cuando Jesús habló de evangelizar, siempre hizo la promesa de su poder, de la fuerza del Espíritu Santo. Por ejemplo, en Lucas 24:49 les dijo, no se muevan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder de lo alto, hasta que se cumpla la promesa del Padre. Ahora les citaba al inicio Hechos 1:8, recibirán el poder del Espíritu y serán mis testigos hasta los confines de la tierra. Una cosa es tener al Espíritu Santo y otra que el Espíritu Santo nos tenga a nosotros. De manera que hoy estamos llamados a ser testigos. ¿Qué estamos llamados a hacer hoy? Testigos. ¿Cuántos quieren ser testigos? Amén. ¿Están seguros? ¿Están seguros? Sí. Ok. Estamos llamados a evangelizar. Y fíjense que evangelizar, todos estamos llamados a evangelizar. Juan Pablo II hablaría después de nueva evangelización, como dándole seguimiento a lo que Pablo VI vendría a traer a la iglesia en la Evangelii Nuntiandi en marzo de 1983 en Puerto Príncipe, Haití. Juan Pablo II lanzó la expresión nueva evangelización, nueva evangelización. Y habló de una nueva evangelización, nueva en sus métodos, su expresión y su ardor. Incluso ese mismo día, Juan Pablo II, en un discurso, en una predicación, dijo, invito a todos, desafío a todos, y les dijo, invito a todos los que están aquí a tener un encuentro con Jesucristo. Un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante, un encuentro con Jesús vivo. Habló de encuentro con Jesús y de nueva evangelización, nueva en sus métodos, nueva en su expresión, nueva en su ardor. ¿Qué nos hace ser evangelizadores? El encuentro con Jesús. ¿Por qué evangelizar? En su esencia, sí, hay que formarse. Claro que sí. Pero si usted pretende sentirse totalmente preparado para servirle al Señor, pues nunca le va a servir, ¿no? Y el ardor del Espíritu Santo en el corazón. ¿Ah? Porque evangelizar en su esencia es dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en mí. ¿Recuerdan cuando libera al endemoniado de Gerasa? En el capítulo 5 de San Marcos, versículos 19 y 20, aquel hombre, después de que Jesús lo liberó, que vivía en los sepulcros, que se hería a sí mismo con piedras, dice San Marcos,
que su cuerpo sangraba por las heridas que se causaba, que andaba de día y de noche vagando y gritando, y era un espectáculo que nadie quería ver y contemplar, y seguro era el temor de toda aquella región. Y aquel hombre después pedía a Jesús ir con él, pero Jesús le dijo: ve y cuéntale a los tuyos lo que el Señor ha hecho contigo y cómo han tenido misericordia de ti. Eso es, en esencia, evangelizar. En esencia. Recuerdo un sacerdote en Costa Rica que es un doctor en teología pastoral, Padre Manuel Chavarría, que nos decía en una ocasión que para evangelizar se necesitan dos cosas, decía él. Uno, encontrarse con Jesús, y te hace testigo, ¿no? Testigo, encontrarse con Jesús que te cambia la vida. Y dos, hablar, para testimoniar, hablar, y por supuesto con la vida, ¿no? La vida, el solo testimonio, habla también. Por eso me gusta decir con frecuencia que lo carismático ni se presume ni se esconde, se nota. Dígale al que tiene al lado que se te note. Se te note. Se te note. Todos estamos llamados a evangelizar. Y fíjense que he hablado de una palabra importante, de experiencia, de encuentro. Y cuando hablamos de la renovación carismática, de esta corriente de gracia, bien podríamos aplicar aquí aquellas palabras de Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, en el numeral 1. Decía Benedicto XVI: no se comienza a ser cristiano como resultado de una gran idea, por una mera decisión ética. Se comienza a ser cristiano por el encuentro. ¿Por el qué? Con un acontecimiento llamado Jesús de Nazaret, que trae consigo una orientación decisiva, un nuevo horizonte a la vida, que cambia la vida. Bien podríamos aplicar esas palabras en nuestra vida en cuanto a la renovación carismática católica como corriente de gracia, en cuanto a nuestra pertenencia o sentido de pertenencia dentro de la renovación carismática católica. Aquí me parece que todos, la mayoría, participan de grupos de oración, así es. Incluso muchos quizás son servidores. Levanten la mano todos los servidores. Bueno, no veo muchos. Levanten la mano. Y levanten la mano los que quieren servirle al Señor. Bueno, gloria a Dios. Vean, tomen una foto. ¿Sí? Claro que sí. El Señor se toma en serio lo que le dices. Bien podríamos decir que no se entra a la renovación carismática católica como resultado de una gran idea, por leer un libro, que es buena la lectura, o porque seamos los más buenos y santos y mejores. Se entra a la renovación carismática católica, esta experiencia, de esta corriente de gracia, por el encuentro, por la vivencia de un acontecimiento que se llama bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cómo se llama? Bautismo en el Espíritu Santo. Que no es otra cosa que la experiencia de ese Pentecostés personal que cambia la vida, de ese Pentecostés siempre nuevo, siempre actual, de aquello de lo que dice Pablo en Romanos 5:5. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Uno no entra, les decía ahora a los hermanos en la tarde, a un grupo de hermanos por acá, de la renovación, de los formadores, algunos líderes. Uno no entra a la renovación carismática católica, es la renovación la que entra en uno, y cuando entra, me gusta agregar, no se va. Amén.
No te irás. No te irás. ¿No te irás? No te irás. No solo estar en un grupo, no solo un servicio que cumplo, que se hace, es sobre todo un estilo de vida. En esta renovación carismática católica he conocido el amor de Dios, a un Jesús que está vivo y el poder del Espíritu Santo. Es una gracia, es un regalo. Amén. Es un modo de vida. Y cuando hablo de un modo de vida, estoy hablando de algo permanente, profundo, de la vida en el Espíritu. Y la vida en el Espíritu no es otra cosa, déle vuelta a la expresión, que el Espíritu en la vida. El Espíritu Santo en la vida cotidiana, en la vida diaria, familiar, académica, laboral, afectiva, matrimonial, la amistad, en la vida como tal, en todas sus dimensiones, el Espíritu en la vida guiándote, sosteniéndote, sustentándote, fortaleciéndote, sanándote, liberándote, levantándote, santificándote, utilizándote como testigo de Jesús vivo y resucitado. La renovación carismática en mi vida no ha sido una etapa, no es una etapa de la vida, es renovación en cada etapa. Sí. Renovación en cada etapa. ¿Escucharon eso? No ha sido una etapa de la vida, sino renovación en cada etapa. Jesús en cada etapa de la vida. Por eso invitarles a dejarse renovar por el Espíritu Santo. Porque lo digo con mucho respeto, como lo decía también en la tarde. Hay personas que a veces expresan, ¿no? Y yo tengo 40, 50 años de estar en la relación. Gloria a Dios. Amén. Si ve a alguien así bien viejito, dígale que es un tesoro para él. Bueno, para los que no estuvieron en la tarde, aquí hay algo importante que decir, ¿no? Vuelvo a aquel pasaje, los que ya saben no me digan, pero aquel pasaje de Josué 13:1. Oigan, en el camino de Dios siempre hay más, amén. Siempre hay más, no lo olviden, no lo olviden. Siempre hay más. Y en la tarde compartía con los hermanos y ponía este ejemplo de Josué, que fue llamado joven a servirle al Señor. Fue joven, Éxodo 33:11, ayudante de Moisés, así lo presenta Éxodo 33:11. Y a Moisés le tocó después, a Josué le tocó después asumir el liderazgo del pueblo de Israel. Y Moisés capacitó a Josué. Por eso es importante que tú como servidor, como líder, bueno, pregúntale al lado, ¿dónde están tus Josué? O tu Josué. ¿Dónde están tus Josué? O tu Josué. Y Moisés formó a Josué. Y a Josué le tocó liderar el pueblo de Israel en una nueva etapa, en la etapa de la conquista de la tierra prometida, introducir al pueblo de Israel en la tierra de la promesa, cruzar el río Jordán y liderar al pueblo de Israel en esta etapa. Y en el capítulo 13 de Josué nos encontramos esta escena. Josué ya era viejo y entrado en años. ¿Cómo era Josué? Viejo y entrado en años. Y por lo que Dios le va a decir, yo supongo que quizás Josué había pensado, ya hice lo que tenía que hacer, yo creo que ya es hora de retirar. Quizás estaba pensando eso por lo que Dios le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor? Dice Josué 13:1, le dijo, Josué, ya sé que eres viejo y entrado en años. No se lo negó.
Yo sé que eres viejo y entrado en años, pero atención, y le agrega, pero aún queda mucha tierra por conquistar. Wow, qué hermoso. ¿No? Dígale al que tiene al lado, yo sé que eres viejo y entrado en años. Pero agréguele, pero aún queda mucho por conquistar, amén. Pero aún queda mucho por conquistar. Aún queda mucho por conquistar. En el Señor siempre hay más. Siempre hay más, amén. Siempre hay más. Más por aprender, más por vivir, más misión, más servicio. La misión no termina en la vida, solo se transforma. Y todos están llamados para este tiempo. Todos, jóvenes, adultos, adolescentes. Todos. No es un asunto de edad, es un asunto de apertura del corazón y la mente a lo nuevo que el Señor quiere hacer, porque Él va haciendo nuevas todas las cosas y todo. Pero es importante en el camino uno entender cómo me está llamando el Señor hoy, qué quiere el Señor de mí hoy, y uno va viviendo etapas, ciclos. Por eso las coordinaciones van cambiando. Por eso hay cuestiones que tienen que irse renovando en el servicio, en una organización, pero tu misión no termina. Tu misión en la renovación carismática no termina. Lo importante es entender y decirle al Señor, Señor, lo que tú quieres, yo quiero, donde tú quieres, amén. Y entender el lugar que le corresponde a cada uno hoy. Son importantes los jóvenes, son importantes los adultos. Explicaba estos dos polos. Hay dos extremos. Los jóvenes que dicen, bueno, no necesitamos de los adultos. Y el otro extremo es los adultos que dicen, no, es que los jóvenes son inexpertos, no saben hacer las cosas y queremos controlarlos como si fueran nuestros hijitos, que sí podemos tener una paternidad, asumir esa figura paternal. Eso es lo que necesitan los jóvenes y los adolescentes para traerlos a la renovación, esa figura paternal de los adultos. Pero están esos dos extremos. El joven que dice, no necesitamos los adultos. En la renovación, estoy hablando en el contexto de la renovación carismática, en el servicio. ¿Me doy a entender? Y el otro extremo es los adultos. No, es que los jovencitos son inexpertos y querer controlar todo lo que tienen que hacer. ¿No? Hay que llegar a acompañar. ¿Quién debe buscar a quién? Yo diría el más grande busca al más pequeñito, acérquense a ellos. ¿No? Y ellos vendrán. Y necesitamos una evangelización de jóvenes en la renovación carismática católica en todas las áreas, pero necesitamos una evangelización de los jóvenes en la renovación carismática católica, porque donde hay jóvenes la renovación es fuerte, donde hay riqueza de adultos, de jóvenes, de adolescentes, de niños, de ese conjunto de generaciones, la renovación es viva. Amén, es la vida que crea el Espíritu. ¿Acaso no es lo que dice Joel en el capítulo 3, en el versículo 1 y 2? En la plenitud de los tiempos derramaré mi Espíritu. Es el texto que incluso menciona Pedro en su primera predicación en Hechos 2 en Pentecostés. En la plenitud de los tiempos derramaré mi Espíritu, vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, los niños. Los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños que transmitir a las generaciones que vienen. Sueños, proyectos. Y fíjense, ahí habla del pueblo de Dios como un conjunto de generaciones, niños, jóvenes, adultos. Y sobre todos actúa el Espíritu Santo. Y en todos actúa el Espíritu Santo. Entonces, siempre hay más en el Señor. Amén. Amén.
Dígale que tiene al lado, el Señor tiene más para ti. El Señor tiene más para ti. Déjate renovar por Él, déjate renovar por Él. Es importante esto. El padre Diego Jaramillo precisamente dice, bueno, ¿cuál es la esencia de la renovación? Está en su mismo nombre, en su misma palabra. Renovación, renovarse constantemente, dejarse renovar por el Espíritu. Y una vez nos enseñaba esta oración, dile cada día al Espíritu Santo, cada mañana, ven Espíritu Santo, te necesito más que ayer y menos que mañana, cada día más. Y renovarse, a veces conforme pasan los años en el servicio, nos instalamos, nos quedamos como en un lugar específico de comodidad, o como que nos instalamos, incluso nos quedamos en una época o en algún otro momento del caminar, o nos aferramos al siempre se ha hecho así. Nos quedamos en el camino instalados. Y claro, me gusta decir sí, y con mucho respeto, ¿no? Por supuesto. A ver, ¿cuántos hermanos? No. De seguro aquí hay hermanos y hermanas que tienen 20 años en la renovación, 30, 40, 50. Yo veo muchos hermanos que se ve que ha habido un caminar. Como hay personas de 5 años, 2 años, que quizás está aquí hasta por primera vez, que está 3 años, 5, pero sabe, lo determinante no es cuánto tiempo tienes, cuántos años tienes de estar en la renovación carismática. Lo determinante es cuánto te has dejado renovar por el Espíritu en esos años. Eso es lo determinante. Y Dios, que no quita lo que ha dado, ni retira su llamado, dice Romanos 11:29, Dios no quita lo que ha dado, ni retira su llamado, no se cansa de darnos nuevas posibilidades, nuevos comienzos. Así que hoy es una oportunidad para dejarnos renovar por Él. Amén. Para dejarnos renovar por el Espíritu Santo. Para hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo, volver a la esencia y a la vez abrirnos a lo nuevo que el Espíritu Santo quiere hacer. Si me preguntan esencia, identidad de Renovación Carismática Católica, ahí está. Carta a la Mesa lo decía el 8 de junio del 2019, está en su mismo nombre. Renovación. Esta corriente de gracia, al traer la experiencia del Espíritu, trae renovación. La experiencia del bautismo en el Espíritu, la experiencia de Pentecostés, de un Pentecostés siempre actual, siempre nuevo, trae renovación. Se refiere también a su acción santificadora. A su acción santificadora. Explicaba Carta a la Mesa. En el Espíritu Santo, fíjense qué hermosa que es esta corriente de gracia que resume la acción del Espíritu en la iglesia. El Espíritu Santo tiene 2 acciones por excelencia en la iglesia. La primera, acción santificadora. ¿Cuál es la primera? Santificadora. Tiene que ver con la palabra renovación. Nos renueva, nos santifica. Por eso, no sé ustedes, pero he tratado de, y quiero que esta renovación carismática, al menos te lo digo personalmente, sea en mi vida un camino de santidad. Un camino de santidad. Porque esa es la meta por excelencia. Ese tiene que ser el ideal, pero también el camino, ¿no? En el cual estoy en perseverancia, en lucha. La santidad. La santidad. La santidad. ¿Cuántos quieren ser santos? Me gusta decir que un pecador que lucha es un santo en potencia. ¿Cuántos quieren ser santos y santas? Bueno, dígale que tiene al lado, siga luchando, pecador.
hacer la voluntad de Dios en tu vida. Eso es lo que lleva a la santidad, hacer la voluntad de Dios en tu vida, llevar a cabo tu misión. Y para Dios no existen grandes o pequeñas misiones, solo existen misiones. Y la grandeza está en cumplir la tuya con fidelidad, con perseverancia. Y la santidad está pues en vivir tu vida como hijo de Dios, como alguien que eres irrepetible, irreemplazable, invaluable. El Espíritu que nos santifica, ¿no? La renovación carismática, esencia, esta es acción renovadora del Espíritu. La experiencia de Pentecostés está en el corazón de la renovación carismática. Juan Pablo II así definió nuestra espiritualidad. El 29 de mayo, me parece, del 2004, en mayo del 2004, él dijo a la renovación: gracias al movimiento carismático, muchos hombres y mujeres, jóvenes y adultos, han redescubierto Pentecostés como una realidad cotidiana en sus vidas. Pentecostés. Y decía: deseo que la espiritualidad de Pentecostés se difunda en la iglesia como un impulso renovado de comunión y de anuncio, ¿no? de santidad. La espiritualidad de Pentecostés. Por eso, los grandes maestros de la renovación carismática católica hablan y definen así esta corriente de gracia. El padre Diego Jaramillo decía en el 2016 en el ECLA, en Dominicana, en un encuentro latinoamericano, la renovación es Pentecostés siempre. ¿Qué es la renovación? Pentecostés siempre, Pentecostés siempre. El padre Hugo Estrada, no sé si alguno lo ha escuchado, sacerdote guatemalteco, un gran maestro también de la renovación, que ha escrito muchos libros, decía en el 2017 en un encuentro centroamericano en Guatemala: para mí la renovación carismática es Pentecostés hoy. El padre Salvador Carrillo Alday, que fue mexicano y también un gran pionero de la renovación en México, un gran maestro en la renovación a nivel continental, que escribió muchos libros, un gran biblista. El Salvador Carrillo Alday, alguien le preguntó en una ocasión: padre, ¿para usted qué es la renovación carismática? Y él respondió: para mí es un Pentecostés que nunca muere. Y hace poco tuve la oportunidad de estar predicando en un retiro para sacerdotes en Venezuela y de conocer un gran hombre de Dios, un gran carismático, a Monseñor Sípolos, y de compartir con este gran sacerdote, hermano, un hombre sencillo, humilde. Y decía: Pentecostés, en una oración, Pentecostés una y otra vez. Pentecostés una y otra vez. Eso es la renovación. Pentecostés una y otra vez. Hay que volver a esa experiencia del Espíritu en la renovación carismática católica. Ahí está nuestra esencia, nuestra identidad y espiritualidad. Fíjense que cuando uno habla de espiritualidad, nuestra espiritualidad esencial es, por eso dice renovación carismática, católica. Católica. ¿Cuál es nuestra espiritualidad esencial? Católica. Dígalo fuerte, ¿cuál es? Católica. A mí la renovación carismática me ha hecho más católico. Amar la Eucaristía, amar al Papa, los obispos, los sacerdotes, amar la iglesia, conocer el magisterio, la fe, amar a María Santísima, a conocer la riqueza de los santos, me ha hecho más católico, me ha llevado a vivir los sacramentos con plenitud, a vivir los sacramentos, no como un cumplimiento, sino como una fe viva, creyendo lo que recibo ahí en el sacramento de la confesión continuamente, el perdón, Jesús que me levanta, que me acoge, que me libera, que me da su gracia, la Eucaristía, me ha hecho más católica, más católico. La renovación ha traído el Espíritu Santo esa reactivación, ese reavivamiento de las gracias ya recibidas en los sacramentos del bautismo, de la comunión, de la confirmación. Me ha hecho más católico, me ha llevado a valorar, a descubrir los demás carismas en la iglesia.
porque la iglesia está enriquecida con carismas a través de los grupos, los movimientos, hablando como laicos, de ministerios, comunidades. Yo tengo la oportunidad de compartir con frecuencia con diferentes grupos y movimientos, y me encanta conocerlos y conocer su carisma, su experiencia y valorarlo. He tenido la oportunidad de compartir con cursillos de cristiandad, con el Camino Neocatecumenal, con la Legión de María, con diversos grupos, y un verdadero carismático valora todos los carismas de la iglesia. Me ha hecho más católico, más católico. Ahora, hay que volver a esta esencia de Pentecostés. La renovación carismática católica no muere, porque el Espíritu no muere. Hay que volver a hacer nuevo de nuevo lo que fue nuevo. Que sí pueden haber periodos de dificultad donde experimentamos un decaimiento, donde experimentamos un debilitamiento, donde experimentamos como un bajonazo, diríamos en Costa Rica. Puede suceder, pero el Espíritu es el mismo. Lo que puede pasar en el camino es lo que dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:19. No apaguen el Espíritu, apagamos el Espíritu. Lo que puede pasar en el camino es lo que dice Pablo en Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo, entristecemos al Espíritu. Lo que puede pasar en el camino es lo que dijo San Esteban, a quienes lo estaban martirizando, lapidando. En Hechos 7:51 les dijo: ustedes siempre se resisten al Espíritu Santo. Entonces lo que hay que hacer es dejar de resistencias al Espíritu, abrirnos a Él, volver al Espíritu, volver a encendernos en su fuego. Amén. Los grupos de oración tienen que ser un Pentecostés permanente. Y ahí es donde entro a la otra dimensión, renovación. Incluso en Colombia, por ejemplo, dicen renovación católica carismática. Eso es variable de los países. En México le llaman renovación en el Espíritu Santo, pero es la misma corriente de gracia. El nombre más extendido es renovación carismática católica. Ya les hablé de renovación, de católica, carismática. Carismática, ¿a qué se refiere carismática? Pues se refiere a los carismas. A los carismas. A los carismas. A la acción del Espíritu Santo en nosotros y a través de nosotros. Es un tiempo de evangelizar con poder. Amén. De evangelizar con poder. De salir a evangelizar con el poder del Espíritu Santo. El Papa ya nos lo ha venido diciendo desde el 2015, y la renovación. Organicen seminarios de vida en el Espíritu. En las parroquias, en las escuelas, en las comunidades, en todo lugar. Es un tiempo de evangelizar y de evangelizar con el poder del Espíritu Santo. Carismática, porque en la identidad de la renovación carismática están los carismas. ¿Quién entiende una renovación carismática sin la apertura a los carismas? Sería como una legión de María sin el Santo Rosario. Esa es la esencia de esta corriente de gracia. Ayúdeme y dígale al que tiene al lado: en ti hay carismas. En ti hay carismas. Dios te ha dado carismas. Dios te ha dado carismas. Amén. Dios te ha dado carismas. Úsalo. Ahora, el tema de los carismas es tan rico. De hecho, dice el padre Diego Jaramillo que en realidad todo es carisma, todo es don, gracia, en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Los carismas tienen que ver con ministerios, con servicios, con la música, la predicación, la intercesión, el servicio de los pobres, de la enseñanza, hasta los que están en la acogida, recibiendo a los hermanos, el carisma del servicio, de los hermanos que les encanta servir, acomodando las sillas, en lo que sea, desde ese pasar desapercibidos, que al final no pasan desapercibidos, siempre nos enteramos,
¿Quiénes son esos hermanos? Carismas hay tantos, tantos. El matrimonio es un carisma. Carismas hay muchos, muchos. Todo aquello que se hace un servicio a los demás se convierte en un carisma. Eso es un carisma. Todo aquello que se convierte en servicio a los demás es un carisma. Hasta tu profesión. Si tú eres un médico, si tú eres una psicóloga, un psicólogo que desde su profesión tienes el deseo de servir, te dejas transformar por el Espíritu, te llenas del Espíritu Santo. El Espíritu Santo toma esa profesión, toma ese talento natural incluso, y cuando con la unción del Espíritu tú lo pones al servicio de los demás, lo transforma en un carisma, ya no solo en un talento, ya no solo en una profesión, en un oficio. Alguien puede tener el talento natural de la música, porque lo estudió, se preparó y tiene un talento. Pero una cosa es tener un talento natural y otra es con ese talento obtener más bien la unción del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. O usar ese talento pues solamente para mí. Pero cuando un talento natural, que puede ser la música, puede ser, no sé, el hablar en público, alguien que tiene un don de oratoria y se entrega al Señor, quizás el Señor lo llame a la predicación, a la enseñanza. Entonces ese talento natural, rendido al Señor, entregado al Señor, y con el cual ahora yo quiero también servir a los demás, el Espíritu Santo lo usa y lo transforma también en un carisma. Entonces, carismas hay muchos. Como una vez le preguntaron al padre Emiliano Tardif, ¿cuántos carismas hay? Y él dijo 50. ¿Cómo 50? Dijo el que le preguntó. Sí, 50, no se pueden contar, ¿no? Hay muchos textos sobre los carismas, listas sobre los carismas en las epístolas de San Pablo, pero hay un texto central y que es Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4 al 11. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 4 al 11. Y ahí en el versículo 7 dirá San Pablo: a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Ese versículo, 1 Corintios 12, 7, es la definición más concreta, precisa de lo que es un carisma. Un carisma. En todos hay carismas. Y a la vez, dígale al que tiene al lado, el Espíritu Santo quiere darte carismas. El Espíritu Santo quiere utilizarte con su amor, con su poder. Y ahí dirá en 1 Corintios 12:7, oiga bien, a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Solo en ese versículo, que es la definición más clara sobre los carismas, Pablo da en ese versículo 4 características de un carisma de los carismas. ¿Cuáles son? 1 Corintios 12:7, a cada cual, a cada uno, el Espíritu Santo da carismas, le llena de dones, de gracias, a cada uno en su irrepetible originalidad, en el llamado que el Señor te haga y los llamados que haga. Él te da gracia, te da fuerza del Espíritu, te da capacidad. A cada uno se le otorga, segunda característica, se le otorga. ¿Qué significa? Se le da, se le regala. Son gracia, son regalos inmerecidos, son gracia. Gracia. Los carismas no son trofeos, son gracia del Espíritu que Él da a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Y al que quiere servirle a Jesús de corazón, el Espíritu Santo
le da los carismas que le da la gana, que Él quiere. Son regalo. A cada cual se le otorga, se le da la manifestación del Espíritu. ¿Qué significa eso? Los carismas son visibles, son evidentes, son palpables, se confirman. Hasta los que parecen más sencillos o menos visibles, lo que la iglesia llama ordinarios, y a otros les llama carismas extraordinarios. El Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 799, o la Lumen Gentium del Vaticano II, numeral 12. Pero todo carisma es manifestación del Espíritu, se hace visible, evidente, palpable, tarde o temprano, hasta los que pasan más desapercibidos, se confirman. Eso significa, se hacen evidente, palpable, se confirman como un carisma. ¿Cómo un carisma se confirma? Por sus frutos. Por sus frutos los conocerán. Una vez le preguntaron al padre Diego Ramillo: padre, estábamos en un curso de carismas en Costa Rica virtual durante la pandemia, y abrimos una sesión de preguntas. Le preguntan al padre Diego Ramillo: padre, ¿cómo sé que tengo el don de sanación? Y el padre le respondió: pues que oras por los enfermos de sana. Y si no, no lo tiene. ¿Cómo sé que tengo el carisma de predicación? Pues predique. ¿Cómo sé que tengo el carisma del servicio a los pobres? Pues hágalo, ¿no? ¿Cómo comienza un carisma? Un carisma comienza muchas veces con una emoción interior, como con un impulso del corazón. Pablo decía en Filipenses 2:13: Dios pone en nosotros el querer como el hacer su voluntad. Santa Teresita del Niño Jesús decía: Dios me ha hecho desear muchas veces lo que me quiere regalar. Entonces comienza así, como dice Pablo, como con un querer, una emoción. Yo recuerdo cuando empecé que yo sentía un deseo de predicar, de evangelizar. Ese fue, y me dio un hambre por la Biblia, por la palabra, empezando en la renovación, que empezaba a leer la Biblia. Dios pone un querer, y ese querer tú tienes que transformarlo en un hacer, porque el Espíritu Santo no va a hacer todo por ti. Tienes que ponerte en camino, y ese hacer es: bueno, voy a formarme, voy a buscar el acompañamiento de alguien, de un hermano, de los hermanos con más experiencia, y ojalá que propicien, no que bloqueen, no que apaguen, ¿no? Sino que propicien. Y voy a buscar la comunidad, ¿no? Porque los carismas se confirman también en la comunidad, en la iglesia. Es ahí donde se hace evidente, palpable, ¿no? Y los hermanos ven y dicen: no, este hermano tiene el carisma de servir a los pobres, de acogida, de tanto don, ¿no? Del canto, de la intercesión, de la oración por los enfermos. Tiene como el don de la palabra, y en la comunidad se confirma. Es un camino que nadie puede evadir, ni el mismo Pablo. Cuando el Señor se le manifiesta, dice Hechos 22:10, que Pablo preguntó: ¿qué tengo que hacer? Y el Señor le dijo: vete a Damasco y ahí se te dirá lo que debes hacer. Y en Damasco Pablo comenzó ciertamente a dar testimonio, comenzó a testificar lo que el Señor había hecho en él. Pero poco a poco en la comunidad conoció a Ananías, que oró por él para que recibiera el Espíritu Santo, que le dijo: tú has sido llamado como un vaso de elección, eres un vaso elegido para anunciar el Evangelio a los gentiles, a todas las naciones. Y después conoció a Bernabé, que lo trajo a los apóstoles, lo presentó. Y dice Hechos en el capítulo 13, del versículo 1 al 3, presenta cuando Pablo y Bernabé en la comunidad, el Espíritu Santo inspira a la comunidad, dice a la comunidad: separen a Pablo y a Bernabé para la misión que les he encomendado. Y en la comunidad oró por ellos y los envió. Entonces el camino de la comunidad, de la iglesia, esto se confirma un carisma, porque un carisma es precisamente para servir, de la manera que te vas acompañando, que te vas formando, y en que empiezas a dejarte guiar por el Espíritu de la comunidad. Y también en el momento que el Señor te disponga y te lanzas a hacerlo,
Vas a darte cuenta. Amén. Amén. Vas a darte cuenta. Y ojalá que los líderes seamos propiciadores de los carismas, no secuestradores de los carismas, sino propiciadores de los carismas. Siempre sí, tengo un corazón sencillo, tengo un corazón humilde, tengo un corazón dócil al Espíritu. Déjate guiar por Él. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Para eso son los carismas, para el provecho común, para la edificación de la iglesia, para acompañar la evangelización. Y Pablo presentará ahí una lista de carismas, ¿no? Y hablará de la palabra de sabiduría, hablará de la palabra de conocimiento, hablará del don de curación, del don de milagros, del don de fe, de una fe fuerte, una fe carismática, una fe que es el poder de Dios. Y hablará del don de lenguas, y hablará de la palabra profética, y traerá estos carismas ahí en esa lista de 1 Corintios 12. Que si me pongo a describir cada uno, bueno, yo creo que tendríamos que hacer aquí una vigilia, ¿no? Una vigilia, un retiro. Precisamente después de acá vamos a estar en Bolivia, en una comunidad, y vamos a vivir un retiro que se llama activación de los carismas. Activación de los carismas. Yo creo que lo más importante es abrirnos al Espíritu. Abrirnos al Espíritu. Cuando abrimos al Espíritu, pues viene el despertar de los carismas. Si el Señor suscita el don de lengua, no tengas temor. Orar al Señor en el Espíritu. Orar en el Espíritu. Y el Señor va a despertar el deseo de servirle, el deseo de anunciarle. Y estos carismas que menciona 1 Corintios 12, oiga bien, son para acompañar la evangelización. ¿Para qué son? Para acompañar la evangelización. Y el Espíritu puede usar con esos carismas, con esos dones, a cualquier bautizado, a cualquier creyente que se disponga, que se abra a su poder, a su fuerza. Dios quiere y puede usar a cualquiera que se disponga a ser utilizado por Él. Por Él. Es un tiempo, hermanos, de la renovación carismática, de volver a la esencia, de volver al poder del Espíritu, de abrirnos al Espíritu. Yo les propongo que hoy oremos, que vivamos aquí una experiencia de nuevo Pentecostés. Amén. Amén. ¿Cuántos lo quieren? ¿Lo quieren? Sí. De un nuevo bautismo en el Espíritu Santo, de una nueva efusión del Espíritu Santo. Y el próximo año hablamos de los carismas. Bueno, ya me autoinvité. Un retiro de activación de los carismas. Pero volvamos a lo esencial, para que precisamente se despierte toda esa vida carismática a la que tenemos que abrirnos. Démosle libertad al Espíritu, dale libertad al Espíritu, déjate renovar por Él. Volvamos a la alabanza, a la adoración, volvamos a la unidad, a la comunión. Dejemos atrás la división. Ahora hablamos en la tarde de ese tema, y ojalá que los que recibieron el tema transmitan esa enseñanza en sus grupos. Amén. Amén. Transmitan lo que recibieron hoy en la tarde. Creo que ese tema es muy importante, ¿no? Para todos, en todo lugar. Y en realidad no era lo que pensaba hablar. Y creo que es importante volver a la comunión, a la unidad. Y evangelicemos, reactivemos la evangelización en las parroquias, en los grupos de oración. Hagamos seminarios de vida en el Espíritu.
salgamos afuera, a las calles, a los parques, a evangelizar. Apoyemos a los jóvenes, a los chicos, reactivemos, y que jóvenes caminen unidos con toda la renovación, y la renovación apoyándolos, apoyándolos. Tanto quisiéramos hablar, tanto quisiéramos compartir. He hablado de lo que el Señor ha puesto en mi corazón, ha movido. Mucho más quisiéramos compartir, pero abramos en ese momento el tiempo de oración. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Nos preparamos para recibir a Jesús. Adoramos, Señor Jesús. Gracias por estar aquí con nosotros. Para siempre se ha adorado Jesús sacramentado. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. En el cielo y en la tierra, en toda parte y lugar, alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado Jesús sacramentado. Gracias, Jesús, por estar aquí con nosotros. Gracias, Jesús, por tu presencia. Gracias, Jesús. Tu presencia nos inspira confianza. Tu presencia, Señor, nos inspira seguridad. Eres tú mi luz y mi salvación.